nosotros somos el grupo conformado por Cristian Ramírez, Manuel Restrepo y yo, Luis Ávila. Les vamos a presentar la configuración del sistema ACE y una tarea para las medidas de localización central para datos agrupados. Nuestro tutor es el profesor Néstor Apolinar. Bueno, básicamente esta es la agenda que vamos a tener en nuestra presentación. Vamos a hablar de la contribución de nuestra tarea a las expectativas de nivel superior, luego a las expectativas de tipo afectivo, la comparación entre la percepción del profesor y los estudiantes, qué hallazgos hicimos de nuestra tarea y algunas dificultades que encontramos con el sistema ACE. Recordamos que nuestro objetivo es determinar información relevante de un conjunto de datos agrupados en intervalos y presentados en tablas o histogramas de frecuencia para utilizarlas en el cálculo de las medidas de localización central. Y también pues les recordamos nuestra tarea 1.1. Básicamente los estudiantes debían recolectar datos sobre los resultados en matemáticas, el desempeño académico en matemáticas y clasificarlos o agruparlos de acuerdo con la escala que les presentamos en la tabla. Con eso debían responder la pregunta de cuál es el desempeño medio, más el nivel de desempeño académico más representativo en el área de acuerdo con la escala de valoración que se les presentó y debían hacer una representación de los datos para justificar los resultados. Bueno, en cuanto a las expectativas de nivel superior, nuestra previsión era que la tarea iba a contribuir principalmente a la capacidad matemática de diseño y de diseño de estrategias para la resolución de problemas, pero encontramos que hay mayor contribución en la parte de uso del lenguaje operacional y de lenguaje y operaciones, debido a que los criterios de logro que más se activaron o que mayor activación total tuvieron fueron los relacionados con el cálculo de las medidas, el 1.5 que habla de determinar la marca de clase y para calcular la media, y el 1.6 para calcular el cálculo como tal de la media, así como la parte de ordenar en tablas y gráficas. Entonces creemos que pues esa es la razón por la que pues diseño de estrategias de resolución de problemas no se activó tanto como la parte de representaciones y uso de lenguaje y operaciones. En cuanto a los procesos de las expectativas de nivel superior, teníamos la previsión de que se iba a activar principalmente el proceso de formular. Efectivamente ocurrió así y también teníamos la previsión de que no se iba a activar tan ampliamente el proceso de interpretar. Sin embargo, encontramos pues que, o sea, sabemos que se debe a que hubo un porcentaje de activación nula en las capacidades de justificación, comparar, concluir, pero pues esperábamos mayor activación en ese tipo de criterios de logro. Pues la activación es prácticamente nula, por ejemplo, en la justificación de la moda, y en un momento ya les explico por qué creemos que pasó eso. En cuanto a las expectativas de tipo afectivo, nuestra previsión era que principalmente la tarea contribuía a la expectativa uno sobre adquirir seguridad para la resolución de problemas. Eso concuerda con la percepción que tuvo el profesor. También teníamos la idea de que nuestra tarea no contribuía altamente a la expectativa número efectiva 4 y efectivamente, pues como vemos acá, la mayoría de los estudiantes no activó esta capacidad porque no tenía un componente amplio de comunicación y pues no esperábamos que estas dos expectativas se activaran tanto, pero pues se activaron bastante debido a que nuevamente em, pues los estudiantes activaron capacidades relacionadas con el cálculo y no activaron este tipo de capacidades relacionadas con justificación, que sería pues las que llevarían a mostrar la seguridad que ellos tenían en la resolución y a mostrar pues la estrategia que plantearon. En cuanto a bueno, al matematógrafo, el análisis que hicimos del matematógrafo, vemos que concuerdan algunas de las percepciones del profesor y de los estudiantes, principalmente en cuanto a que el tema es interesante y a la interacción. Ellos consideran, tanto profesores como estudiantes, que el tema fue interesante y que hubo interacción, pues la actividad se trabajó en grupos. Sin embargo, vemos un contraste bastante alto en la parte de la motivación. Los estudiantes perciben que la tarea es motivante, mientras que el profesor no percibió esa motivación en los estudiantes. Pues digamos que creemos que es más por la edad de los muchachos, son adolescentes, entonces
pues ellos puede que estén muy motivados internamente, pero nunca lo demuestran tanto. Entonces, creemos que eso fue lo que pasó. El profesor no vio motivación, pero los estudiantes sí percibieron que la tarea fue motivante. Ya como tal, comparando los semáforos que muestran la percepción tanto de profesor como estudiantes, vemos que hay, hay percepciones similares en varios criterios de logro y en la parte nuevamente de los criterios relacionados con la justificación y con la explicación de los resultados, los estudiantes perciben que es, bueno, esta columna, el primer alto, el que dice alto, en el 1.15, 16 y 17, sobre todo en 1.17, en ese criterio de logro, los estudiantes creen que concluyeron una respuesta adecuada, porque pues dieron una respuesta numérica. Sin embargo, la percepción del profesor es que en ese criterio hubo una activación nula. Nosotros esperábamos que los estudiantes dieran una conclusión con los datos que obtuvieron. Sin embargo, la mayoría llegó a obtener los datos solamente, no dieron una conclusión. Entonces, pues creemos que esa es la razón por la cual hay como esa diferencia entre estas capacidades. También vemos que la justificación de la moda tuvo para los estudiantes una activación media, sin embargo, el profesor no observa esa activación y esto pues digamos que la percepción del profesor es lo que observamos también en la tarea como tal. Lo que les decía anteriormente es una capacidad que tuvo una activación nula del 100% porque los estudiantes realmente no debían justificar. Fue algo que encontramos en esta tarea, que ellos no tenían que hacer ninguna justificación. Les muestro ahora pues nuestro grafo de secuencias. Em, Debido a que la tarea, nuestro grafo del objetivo incluye una parte donde el estudiante elige si trabaja la moda o la mediana después de la capacidad 1.7. Sin embargo, esta tarea estaba enfocada en la moda. Entonces, observamos que hay activación nula tanto en la decisión, que es el criterio 1.7, y el criterio 1.9, que es la justificación, porque ellos realmente no tenían otra opción, digamos que la tarea los llevaba directamente a la moda. Ya cuando observemos el grafo del objetivo, pues esperamos ver activación en estas dos criterios de logro. Y por otro lado, también observamos algo muy interesante que les dije hace un rato, que ya les explicaba por qué lo veíamos de esa manera, y es que la mayoría de estudiantes decidió elaborar una tabla porque perciben que es más fácil trabajar los datos en una tabla. Ellos recolectaron los datos y decidieron cómo lo representaban, si por medio de una tabla o un histograma. La mayoría decidió hacer una tabla. Cuando se aplicó la tarea diagnóstica, observamos que tenían dificultad para la creación de histogramas, se superó, digamos, esta dificultad. Sin embargo, los estudiantes siguen prefiriendo trabajar los datos ordenados en tablas y no en histogramas. Entonces, pues eso fue como lo que encontramos en nuestra tarea. Teníamos 4 caminos de aprendizaje, se activaron 3 de los 4 y el que no se activó, pues es el relacionado con el trabajo en histogramas. En cuanto a las dificultades que encontramos con el sistema ACE, no entendemos bien en la hoja LEANS, en las filas 52 y 53, que son las que tenemos en la parte de arriba, porque cuando habla de la contribución a las expectativas menor al 50%, tenemos estudiantes, o sea, tenemos porcentajes de más del 100%. No, digamos que no sabemos a qué se debe eso, entonces como que no tenemos claro cómo leer esa fila. Y por otro lado, encontramos que cuando nos estábamos compartiendo los archivos, lo hicimos, pues se trabajaba en un computador el sistema, se comprimió la carpeta y se le envió a otro compañero, le salen estos errores en el computador de él. Y cuando lo subimos al Outlook, al Drive, perdón, no, o sea, digamos que yo lo descargo y está bien, mi compañera lo descarga y también funciona bien, pero cuando mi compañero lo descarga tiene esta dificultad todo el tiempo, entonces no sabemos por qué es. Es en la hoja T1 en el libro de Acetos. Pues esa sería todo lo que teníamos para decir. Muchas gracias.